Buenos días, iglesia. ¿Cómo se encuentran? Bueno, como decía el pastor, el día de hoy queremos poder trasladarles un mensaje conectado con todo lo que el Señor ha estado hablando a nuestras vidas, con todo lo que el Señor ha estado ministrando en este tiempo hacia nosotros como hijos de Dios, como ciudadanos del reino. Y por medio de eso también quiero poder honrarlo al Señor, honrar al Espíritu Santo, porque si nos dispone a nosotros para poder hablar, poder predicar un mensaje, poder trasladar una revelación, es porque Él ve algo en nosotros, ve un potencial, ve un poder, así como en cada uno de ustedes, porque todos pertenecemos al mismo reino. Entonces quiero honrar a Dios por eso, así que te invito a que le des un fuerte aplauso al Señor por lo que Él va a hablar el día de hoy. Y también quiero honrar a mis pastores, a los padres de esta casa, porque ellos han sido quienes han trabajado arduamente, no solamente con mi vida, sino con todos los que se encuentran aquí. Y la verdad quiero honrarlos porque ellos han sido una pieza clave del crecimiento, han sido una pieza clave para que el poder de Dios se dé a conocer y se pueda expandir. Y quiero bendecirlos, quiero que también por medio de la honra, que es poner una corona de reconocimiento, el día de hoy puedan honrarlos, porque ellos han manifestado una paternidad muy fuerte, muy sólida. Y soy testigo de eso, soy testigo de cómo ellos se han invertido, se han desvelado, se han movido de punta a punta, y la verdad que estoy muy agradecido por eso, y también los honro, pastor, gracias. Y eso es para que ustedes vean también quiénes tienen en esta casa, los padres que tienen en este lugar, las cabezas que Dios puso, que no solamente es por una estructura, es por un sistema de gobierno que el Señor quiere trasladar a la vida de cada uno de ustedes. Es por un sistema para que ustedes puedan desenvolverse en su día a día, en donde ustedes se encuentren. Y el día de hoy, la prédica tiene el siguiente título. Quiero que le digas al de al lado: lo imposible es cosa del pasado. Amén. Se nos viene predicando acerca de la llenura del Espíritu Santo, ¿sí o no? ¿Cuántos recibieron una llenura del Espíritu Santo? ¿Cuántos recibieron esa evidencia de hablar en nuevas lenguas? ¿Cuántos recibieron un milagro, una liberación? Levanta su mano. Entonces, vos estás calificado para lo que hoy el Señor quiere hablarte. Te digo por qué. Si nosotros vamos a Hechos 1:8, ahí Jesús mencionaba algo muy importante y es conectado con lo que te venía predicando el mentor Nicolás, que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Acá hay un anuncio de parte de Jesús que dice que va a venir poder. Repite conmigo: poder. Así que por medio del Espíritu Santo el Señor iba a depositar algo en la vida de cada uno de nosotros. Y si avanzamos un poco más adelante en Hechos 2, en esos primeros versículos del 1 al 4, menciona cuando el Espíritu Santo desciende, que dice: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Di conmigo: unánimes juntos. Dile al de lado: unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Miren, justo estamos en una casa y estamos todos sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Eso es lo que hemos vivido hasta ahora, ¿sí o no? Lo que hemos recibido domingo pasado, domingo anterior, y lo que el Señor ha trabajado en sanar, en liberarnos a cada uno de nosotros. Entonces hay un siguiente paso, que quiere decir que el Espíritu Santo activa en nosotros algo llamado poder. Es decir, que Él desbloquea en nosotros una acción. Porque ese bautismo a mí me da un poder para operar legalmente en esta tierra, con el fin de ejercer algo llamado dominio. El pastor te decía recién que nosotros tenemos que pasar a ser una iglesia de ciudad. ¿Cómo podemos pasar a ser una iglesia de ciudad? Es la pregunta. Nosotros tenemos que entender que para lograr eso tenemos que tomar un territorio. Pero ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a tomar un territorio? Por medio del poder que viene por medio del Espíritu Santo. ¿Amén? Entonces, para entender un poquito esto, ¿qué es el poder? Pregunta de lado: ¿qué es el poder?
Poder es dominio, quiero que lo anotes ahí, dominio, imperio, facultad y jurisdicción que tiene alguien para mandar o ejecutar algo. Dominio, imperio, facultad y jurisdicción que tiene alguien para mandar o ejecutar algo. Eso quiere decir que eso es lo que viene de parte de Dios a nuestra vida. Si Él te dice, tienes el poder para predicar, para sanar, te está diciendo que tienes el dominio, el imperio, la facultad y la jurisdicción para poder ejecutarlo en la tierra. ¿Estás acá? Repite conmigo. El día de hoy, yo le quito el límite a Dios, porque lo imposible es cosa del pasado. Entonces esto quiere decir que yo estoy teniendo una pertenencia a un reino. Decirle al de lado, yo pertenezco a un reino y por eso tengo poder. Y es lo que en este día el Señor también quiere trasladarte. Y quiero que lo anotes ahí. Yo te lo voy a leer, pero quiero que lo anotes. 1 Corintios 4, 20. Dice ahí, porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Y eso es lo que tienes que entender el día de hoy, que tiene que quedar en tu espíritu. Porque el día de hoy tú no puedes irte de la misma manera que llegaste. Ya recibiste la llenura, ya recibiste de la impartición del Espíritu Santo, ya recibiste de lo que Él quiso trasladar a tu vida, recibiste sanidad, recibiste una palabra de aliento, recibiste una palabra profética quizás, recibiste afirmación, recibiste aliento de vida. Entonces lo que sigue es que nosotros tenemos que empezar a trasladar y a movilizar el reino de Dios. Porque eso ya está en mí. Y el reino y el poder ya están en mí. Lo único que tenemos que hacer es activarlo. ¿Qué hay que hacer? Activarlo. Y para eso viene la definición de poder. El que nosotros entendamos para qué funciona el poder me va a permitir que yo lo pueda ejecutar. Porque si yo les doy algo que ustedes no saben usar, mi caso, por ejemplo, no voy a mentir, pero una vez no sabía usar la licuadora. Es muy intuitiva la licuadora, tiene los botones, pero nunca la había usado. Entonces, una vez quería poner y me olvidé de ponerle la tapa. Entonces, la prendí y le había puesto hielo. Y no sabía que tenía la opción de picar el hielo antes de poder triturar. Entonces, la licuadora empezó a hacer así como un sonido medio raro y dije, upa, algo me falló, algo me faltó en el paso para que eso pueda ejercer su capacidad. A veces nos puede pasar a nosotros como hijos de Dios. Porque la Biblia, la constitución del reino, está llena de palabras, ¿sí o no? Está llena de palabras. Más esta chiquita, ¿no? Pero si vemos la grandota que viene, son bien gordas, y está llena de palabras, llena de cosas. Llena de promesas, de declaraciones, de palabras de Dios, de Jesús. Pero ahora el punto, ¿qué hago con todo esto? Decirle al lado, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con lo que el Señor me dio? Y entender el poder es la clave para que nosotros nos podamos desbloquear. Porque cuando ya aprendí en ese momento de que si no tapo la licuadora voy a manchar hasta el techo, entonces ahí se me activó algo. Dije, ok, ahora tengo la capacidad de operar esto de manera correcta, de manera efectiva, para que, número 1, no se rompa, número 2, poder obtener un buen licuado, y número 3, que mi mamá no me rete. Que mi mamá no me diga, ¿qué pasó con la licuadora? O mi abuelita, ¿qué pasó con la licuadora? Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que el que yo comprenda cómo opera el poder en mi vida, cómo opera el poder para mí como hijo de Dios, va a hacer que yo no me rompa, que yo lo pueda hacer de manera correcta y que Dios me diga, vale, vamos, yo estoy con vos. Vamos a hacerlo, vamos a ejecutar esto, porque yo te estoy acompañando. Amén. ¿Qué otra definición tenemos de poder? Definiciones en el griego quiere decir, anótala ahí, dunamis, salta la red dunamis. Dunamis, dunastes, que se escribe similar, y dunatos. Son 3 palabras que definen poder. ¿Qué definen? Poder. Y el poder tiene 2 partes o 2 características para nosotros como hijos de Dios. Es que número 1, el poder que viene de Dios es para hacer
y para hacer. Decir al lado, el poder de Dios es para hacer y para hacer. ¿Hay algo que te cuesta hacer? ¿Hay algo que te cueste ser? Está el poder de Dios. Y eso tenemos que entender el día de hoy. ¿Cómo era el título? Es decir, que lo que al día de hoy dijiste, no pude, no lo alcancé, me costó, era imposible que yo me levante y predique, que yo me levante temprano a conectarme a la oración, que yo me levante y traiga a mi familia, que yo le predique a el colegio, en el trabajo. Lo que para mí era imposible, hoy ya no cuenta. Porque para eso viene el poder de Dios, para que puedas hacer y puedas hacer lo que hoy te está hablando el Espíritu Santo. Y el poder se desprende en 3 puntos. Número 1, poder. ¿Qué quiere decir poder? Que es una fuerte capacidad. Di, yo soy fuerte. Tengo capacidad. Pero como si te lo creyeras. ¿Alguien acá es bueno jugando al fútbol? Sin miedo, ¿eh? Levanten la mano los dos. Ahora, ¿alguien es buena cocinando o bueno cocinando? ¿Alguien es bueno coordinando, no sé, organizando las salidas al cine, las comidas, acá la mentona Marce? ¿Alguien es bueno para hacer chistes? Allá Samantha. Todos somos buenos para algo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ahora el Señor te está diciendo que tú tienes una fuerte capacidad. No lo puedo repetir. Yo tengo fuerte capacidad. ¿Por qué? Porque te está faltando poder. Entonces, si yo digo, ¿dónde están los que juegan bien al fútbol? Ahí sí la escuché. Entonces, si digo, ¿dónde están los que van a predicar el reino? Cambió la cosa. Entonces, poder, fuerte ¿qué? Capacidad, fortaleza y mentalidad para hacer algo. Y quiero que anotes ahí Filipenses 4:13, que ese es un versículo que se ha usado mucho para poder hacer énfasis en esa parte del poder, de que todo lo puedo hacer en Cristo, ¿sí o no? ¿Cuántos han declarado una vez, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Sí o no? Bueno, eso se tiene que ver. Es tiempo que eso se pueda ver en nuestra vida, amén. Y acá en este versículo, si yo traslado lo que les dije que era dunamis o un poder, lo podemos traducir de la siguiente manera, que dice, soy poderoso para hacer todas las cosas en Cristo, quien con su poder me capacita. ¿Escuchaste que dice todas, no? ¿Cómo dice? Todas. ¿Qué le falta a todo? Nada, ¿no? Todo es todo. Todo tiene un ámbito de eternidad. Y fíjate qué tan fuerte es el poder de Dios que está diciendo, lo que hay en el ámbito de la eternidad, tú lo puedes ejecutar. Tú lo puedes hacer aquí en la tierra. Amén. Punto número 2. Dice que es capaz. C-A-P-A-Z. Capaz. ¿Y esto qué indica? Que Dios tiene la capacidad y con el poder nosotros también. Que nosotros también podemos ejecutar por medio del poder, se nos activa ese nivel de capacidad para ejecutar cualquier cosa, porque la Biblia es clara, dice todo. Y Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, otra vez la palabra todo, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa ¿en quién? En nosotros. ¿En quién? En nosotros. ¿En quién? En nosotros. ¿En quién? En nosotros. ¿Sí lo leíste bien? Vamos a darle el énfasis. Hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos. ¿Ves por qué es importante entender el poder? Porque si mi entendimiento no crece, no cambia, entonces no le puedo dar alcance al poder.
Porque Dios nos quiere entregar una ciudad. Y yo puedo estar pensando todavía solamente en un municipio. Puedo estar solamente pensando en una esquina, en mi barrio, en una manzana, en una cuadra, en 2 casitas. Pero tiene que cambiar mi mentalidad para que yo pueda decir, Señor, vamos a hacer las cosas mucho más abundantes, porque tenemos la capacidad para poder ir más allá. Amén. A ver, fuerte aplauso al Señor. Y punto número 3. Posible. Número 1 era poder, número 2 capaz y número 3 posible. ¿Qué abarca esta parte del poder? ¿Qué es lo posible? Es el rango o los límites en el cual opera la habilidad, capacidad o realización de algo. Es el rango o los límites que puede operar la habilidad, la capacidad o la realización de algo. El ser humano tiene límites, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo en que tenemos límites? Sí, ¿no? Por eso Dios dice, no lo hagas en tus fuerzas, porque nosotros tenemos un timing, tenemos como un tope donde llegamos lo que nosotros podemos hacer. Llega un tope donde nosotros dijimos, hasta acá llegué, hasta acá no doy más. Pero es lo que tenemos que entender que nos lleva a transicionar, es que el rango de amplitud donde Dios puede ejecutar algo es ilimitado. Y si yo me muevo en ese rango ilimitado donde el Señor se está moviendo, entonces ahí cuando yo me activo y entiendo, para mí nada es imposible. ¿Quieren que vaya a predicar? Voy a predicar. ¿Quieren que vaya a abrir una casa de paz? Voy a abrir una casa de paz. ¿Quieren que vaya a traer a mi hermanito que está enfermo? Voy a traer a mi hermanito que está enfermo. ¿Quieren que vaya a visitar a alguien que no quiere venir? Lo voy a visitar y lo voy a traer. ¿Amén? Y dentro de este punto número 3, anota ahí Mateo 19:26 y Marcos 9:23. Y estos 2 pasajes son muy puntuales porque hablan acerca de lo que te acabo de decir, que dice que para los hombres las cosas pueden ser imposibles, pero para Dios todo es posible. Y el otro dice, si puedes creer, al que cree, ¿cómo? Todo es posible. ¿Cómo es el título de la prédica? Entonces el día de hoy se tiene que activar lo posible de Dios. Porque lo imposible para Dios es posible. No existe el imposible para Dios. ¿Amén? Así que repite conmigo. El día de hoy, en mi vida, se activa el poder, la capacidad y la posibilidad que Dios me ha entregado por medio de su Espíritu Santo. Amén. Amén. Fíjense de la importancia de predicar acerca del reino, ¿no? Porque Jesús fue el que presentó esa estructura, ¿no? El reino de Dios es la estructura del poder y de la gloria de Dios. Entonces, nosotros sabemos que ese gobierno, el reino de Dios, ese es el que respalda ese poder. Todos somos portadores de ese poder. El domingo pasado vi venir muchos de ustedes aquí adelante y se ha visto la manifestación sobrenatural de Dios sobre sus vidas. Muchos hablaron en lenguas, hubo también un bautismo en fuego y se podía ver como Dios ya estaba trayendo ese reino y nos estaba posicionando nuevamente, ¿no? en ese lugar de autoridad como hijos de Él que somos. Entonces ahí es importantísimo que nosotros podamos tener una conciencia de decir, hay un poder en mí, estoy portando un poder. Amén. Y acá el problema muchas veces es, ¿qué hago con ese poder? ¿Qué puedo hacer yo con ese poder? Una manera muy buena de poder explicarlo fue de la manera que Jesús lo enseñó. Y Él decía que el reino de Dios es semejante a la levadura. ¿Y qué quería decir Jesús con eso? Jesús estaba hablando justamente de una influencia.
él decía que ese ingrediente, como la levadura, traía como una influencia, lo cambiaba todo. Y ese es el reino de Dios en nuestra vida, que viene a cambiarlo todo, a influir en todo, porque cuando yo tengo una preparación, tengo una harina, por ejemplo, pongo ese ingrediente de la levadura y veo cómo la levadura empieza a afectar todo, ¿sí? Empieza a afectar toda la harina, ¿sí? Entonces esa masa, esa harina, empieza a ser impactada por esa levadura. Y así mismo es el reino de Dios que viene a impactar el mundo, que viene a impactar nuestra vida, que viene a afectar nuestra vida. Entonces, así como esa levadura cambia, modifica todo lo que toca, así mismo nosotros podemos hacerlo aquí en la tierra, con ese poder y la autoridad que ya Jesús ha ganado para cada uno de nosotros. Entonces, cómo esa levadura cambia el estado de esa harina, porque podemos ver que eso empieza a leudar, ¿sí? Empezamos a ver cómo eso empieza a cambiar su forma. Y es así como nosotros debemos empezar a ejercer ese poder. ¿Sí? Hay un nuevo tiempo, hay una nueva forma, ¿sí? Hay cosas que empezar a romper, que empezar a destruir en nosotros, como para poder ver esa manifestación, esa influencia del reino de Dios. Cada uno de nosotros somos una influencia en el reino de Dios. Nosotros estamos asignados a impactar el mundo, a que a donde nos paremos, que las cosas cambien, que la realidad cambie. Si nos estamos parados hoy en una enfermedad, esa enfermedad se tiene que ir. Esa realidad tiene que cambiar. Si yo estoy parado en la pobreza, esa realidad se tiene que ir, porque el reino de Dios ha venido a mi vida. Por ende, ha traído una influencia, ha traído un poder para cambiar el destino de cualquier persona. Entonces es importante que nosotros podamos entender el impacto del poder que Jesús nos entregó. Nadie puede decir, no lo tengo, no sé cómo es. La presencia de Dios, en la misma presencia de Dios dice Jesús, yo he desatado un poder, ¿sí? Mateo también en el capítulo 13:44 también dice que el reino de los cielos es como un tesoro escondido en el campo. Así como decía Joaquín, cuando encuentro el tesoro, lo estoy encontrando todo, lo encuentro todo. Ese es el todo que él hablaba. Y así mismo lo explicaba Jesús. Traía para abrir un entendimiento, para romper con la razón, con paradigmas. Él venía a traer estos ejemplos, ¿para qué? Para que la gente pueda realmente salir de una condición y entrar en otra. Por eso él decía que el reino de Dios es la estructura para ese poder y para esa gloria, ¿sí? Nosotros sabemos que tanto reino, poder y gloria son tres cosas diferentes, pero las tres son ámbitos de Dios, ¿sí? Entonces el reino de Dios, como dijimos, es un gobierno del cielo, pero el poder, lo que nosotros portamos es la manifestación, ¿sí? de ese poder, de ese gobierno, es la habilidad de ese gobierno, ¿sí? Cada uno tiene la habilidad de Dios para poder afectar, impactar, y asimismo también la gloria de Dios, que es la atmósfera del cielo, viene también a ser parte de esa estructura que Jesús ha dejado y ha mostrado aquí en la tierra, ¿sí? Entonces, si yo estoy en la presencia de Dios y el poder de Dios está en mí, ha caído sobre mí, entonces, ¿qué es lo que yo estoy generando? ¿Qué es lo que genero? ¿De qué manera yo estoy impactando? ¿Cómo estoy yo estableciendo el reino? Entonces ahí tenemos que pensar de qué manera ese poder yo lo estoy usando. ¿Estoy usando ese poder, esa estructura correcta del reino de Dios?
nos llenamos de poder, pero luego no sabemos qué hacer con ese poder. No sabemos cómo funciona, de qué manera yo tengo que operar aquí en la tierra. Y en Hechos 1:8 Jesús dice que ese poder nos va a venir a empoderar. Y en el momento que el Espíritu Santo viene a habitar junto a nosotros, dice que ese gobierno invisible, no es un gobierno físico, es un gobierno invisible, ha venido a establecerse en cada uno de nosotros. Y lo tengo que creer. Yo tengo que creer que nosotros estamos representando un gobierno de Dios. Si yo conozco todas estas cosas, yo voy a poder ejecutar ese poder. Si yo conozco que yo soy un ciudadano del reino de Dios, yo tengo que saber que todo ciudadano tiene derechos. Y nuestro derecho es poseer todo lo que Dios ha pensado para nosotros. Entonces ahí nosotros tenemos que saber que esos derechos son los mismos derechos que porta Cristo como hijo de Dios. Y acá el objetivo de todo esto es que nosotros podamos ser ese Cristo. Ser ese Jesús. ¿Sabe que la gran problemática es eso, que el enemigo quiere robar? El enemigo siempre va a querer atacar ese ser. Va a querer siempre comprometer nuestra esencia. El enemigo sabe a dónde ir. Y creo que aún cuando se habla del reino y se habla de poder, es lo peor que puede escuchar. Pero Él siempre está buscando que nosotros estemos negociando nuestra esencia. Y el hacer tiene que ver con lo que yo hago. El hacer tiene que ver con lo que yo me comprometo. Entonces yo tengo que fortalecer justamente eso. Lo que soy en Cristo, pero también lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy demostrando. Entonces no podemos guardar ese poder. Porque el hacer va a demostrar lo que nosotros somos. El hacer y la manifestación va a demostrar lo que nosotros somos. Entonces debemos hacer cosas alineadas a la voluntad de Dios. ¿Sí? Cosas que nos llevan a alinearnos con quienes nosotros somos de verdad. Y eso tiene que traer ese impacto en todos lados, a donde nos paremos. Muchas veces pensar si realmente estamos haciendo lo suficiente o no. Quizás podemos decir, bueno, a ver, me paro en la esquina, a ver cuánta gente me saluda. ¿Cuánta gente me está conociendo? ¿Cuánta gente está sabiendo de que hay una iglesia aquí, que soy representante del reino de Dios? ¿Cuánta gente sabe que yo sano, que libero, que levanto muertos? No sé. ¿Cuánta gente está sabiendo de lo que yo estoy manifestando para el reino de Dios? A donde voy, donde me paro, en mi trabajo, en la escuela, no sé, en donde todos me conocen. Todos conocen de mí lo que porto, o soy de esos que solo pasan por desapercibida. No fuimos llamados a eso. Fuimos llamados a ser, a que haya una demostración del reino de Dios. Y a veces por ahí peleamos en eso, ¿no? Peleamos, quizás me relaciono con el que me queda más cómodo, o mejor me callo, o mejor no digo nada. Pero a partir de ahora que podamos sentir ese peso de parte de Dios, de saber de que yo tengo que ser reconocida, y no por querer fama ni reputación, pero sí la fama y la reputación se la debemos al reino de Dios, se la debemos al cielo. Y la única manera de poder extender y ensanchar eso es mediante lo que yo haga. ¿De qué manera yo lo voy a representar? Mediante lo que yo demuestro. Entonces yo tengo que fortalecer quién soy en Cristo. Esa es la verdadera
de no ejercer correctamente el poder, de que no estoy fortaleciendo de lo que soy en Cristo. En mi casa ya saben que yo he recibido el poder, tengo la unción, tengo la autoridad y la legalidad para poder cambiar la realidad que pueda estar viviendo tu familia. Ya sabe tu familia que tienes la autoridad para orar, para predicar. Entonces, ahí es importante que nosotros podamos entrar a esa cultura del reino que Jesús estableció, porque Jesús fue una persona que ha establecido iglesias de influencia, pero iglesias también desafiantes. Entonces, al reconocer que yo tengo un poder, yo tengo que saber que voy a ser desafiado. Exacto. A donde yo me mueva, a donde yo esté, a donde vaya, voy a ser desafiado y no tengo que ir corriendo por eso, salir corriendo por eso, sino que al contrario, creer que Jesús ya lo estableció y me ha llamado para evidenciar lo que Él nos ha dado, ¿verdad? Entonces, Jesús ahora que tengo ese poder, que tengo esa autoridad, nos llama a afectar, nos llama a expandir, a ensanchar, a restaurar, a bendecir, Exacto. a multiplicar, porque de eso se trata. Entonces, es importante saber ahí en Isaías 54:2, habla acerca de una expansión. Entonces, la mentalidad del reino siempre ha sido expansiva. Entonces, nuestra mentalidad siempre tiene que ir a esa expansión. En ese versículo dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Está hablando de que hay algo expansivo, ¿sí? Algo que se está ensanchando. Te está hablando de un cambio. Te está hablando de que nos podamos como expandir, nos ensanchemos, ¿verdad? Que haya cambios en nuestra vida. Exacto. Entonces, así como dice Mateo 11:12, dice que todo debemos tomarlo por la fuerza. Hay cosas que nosotros tenemos que conocer. Como hijos y ciudadanos del reino tenemos que conocer nuestros derechos, ¿verdad? Entonces el Señor nos llama a que tomemos las cosas, ¿por qué? Por la fuerza, dice Él. Que seamos violentos a la hora de arrebatar. Pero también que nosotros seamos como esa levadura, ¿sí? Que pueda cambiar, que pueda transformar, que pueda llevar a leudar, a crecer, a expandir el lugar a donde nosotros afectemos, ¿sí? ¿Amén? Amén. Repite conmigo. ¿Qué impide? ¿Qué impide? Mi avance. Avance. ¿Qué impide tu avance? ¿Qué impide que no puedas ver hoy una realidad mejor? ¿Qué impide que no puedas salir de esa situación, de esa condición? ¿Qué impide que no puedas verte sano, verte próspero, bendecido? ¿Qué impide que no puedas hoy darse una nueva oportunidad en cierta área de tu vida? ¿Qué es lo que está impidiendo? ¿Qué es lo que nosotros estamos esperando? ¿Sí? Lo primero que tenemos que saber, como veníamos hablando recién, que ese poder debe ser evidente. ¿Y quién importa en ese poder? Nosotros, ¿verdad? ¿Y quién lo tiene que poner en evidencia? Nosotros, ¿verdad? Entonces, nosotros necesitamos entender que estamos puestos en un lugar de expansión. Nosotros, como hijos de Dios, necesitamos puntos de referencias altos, ¿sí?
necesitamos personas que nos lleven a un reto. Todos necesitamos personas que nos lleven a un reto, que nos lleven a más. Exacto. Necesitamos esos puntos de referencia para que nosotros podamos decir, bueno, yo visualizo esto, ahí es donde yo quiero llegar, ahí es donde yo me tengo que expandir. A ese lugar yo tengo que impactar, en ese lugar yo tengo que ir. Eso sería un punto de referencia, ¿sí? También te dije que nosotros necesitamos personas que nos lleven a un reto, puntos de referencia altos que nos lleven a retos. ¿Y qué necesitamos para ser personas que progresan? Primeramente, una visión clara. Justamente Dios me hablaba de esto, el pastor hoy aperturó también hablando acerca de esto. Y el pueblo dice que sin una visión, dice que anda sin propósito, anda desenfrenado, ¿verdad? Entonces, en cuestión de visión, ¿cuánto hemos crecido cada uno de nosotros? Esto es para poner un enfoque a la iglesia, ¿sí? Y ver hacia dónde vamos, qué es lo que nosotros anhelamos y qué es lo que nosotros estamos visualizando desde el lugar a donde estamos. O estamos solamente enfocándonos en lo que falta, en lo que no tengo, en lo que debería de ser, o realmente me estoy enfocando o estoy poniendo el enfoque hacia dónde tengo que ir. Entonces, tenemos que saber, como decía nuestro pastor, dice que todos necesitamos de un sistema. Eso la verdad que a mí me gustó mucho. Entonces él decía que todo lo que se empieza a construir para que yo pueda ser trasladado, un sistema. Yo pueda construir ese sistema es lo que se va a construir para que eso me dé como el puntapié, me pueda trasladar, me pueda llevar. Hay cosas que se están, que nosotros empezamos a ver, como él decía, esos cambios, que parecen que esos cambios vienen como a afectar, pero en realidad viene a afectarlo a lo que yo te estoy llevando. Viene a afectar a algo nuevo. Viene a mostrar una nueva realidad y como a hacer la herramienta que nos lleve y nos posicione a ese lugar. Entonces acá es importante, miren, ¿sabe que la otra vez veía algo y decía como que imaginar era algo como diabólico, ¿no? Como que era algo del diablo. Pero yo creo que en realidad la imaginación, Dios nos ha dado la oportunidad de imaginar. Yo creo que eso nos ha dado a Dios a cada uno de nosotros. Ha sido un regalo de verdad que Él nos ha dado. Imagínense que nosotros tenemos ese don de imaginar, tenemos ese don de visualizar, ese don de ver, ¿no? Y así es como que comienza esa motivación en nosotros, ¿no? Porque la fe es eso, ¿no? No es lo que uno está viviendo, no es la realidad, sino que la fe empieza a llevarnos a ¿qué? A poder visualizar y a ver lo que todavía no podemos verlo plasmado en nuestra vida. Entonces, ¿por qué nosotros los seres humanos tenemos como esa tendencia de echar siempre todo para atrás? Pero también nosotros tenemos la tendencia de ir atrás de todo lo que nosotros vemos, ¿o no es así? Exacto. Hay una tendencia de ir atrás de todo lo que nosotros vemos. Entonces, por eso nosotros tenemos que saber que tener una visión es buena. Porque si en lo natural podemos ir atrás de lo que vemos, todos como que captan nuestra atención, ser visionarios y tener una visión de a dónde voy y a dónde quiero estar. Eso es lo que me va a llevar y me va a trasladar a ese lugar, ¿verdad? Entonces, yo creo que esto de la imaginación, este don hermoso que Dios nos ha dado de visualizar y de ver, es como esa actitud previa, ¿no? Que nosotros tenemos en nuestra mente. Lo imaginamos, lo vemos.
pero también esa actitud previa a una circunstancia también determina cómo nosotros vamos a actuar frente a ella. Imagínense que yo ahora le digo, bueno, de la mitad para acá van a hacer un examen y de la mitad para acá van a hacer otro examen. Y a los de acá yo le digo, bueno, este examen está recontra difícil, ¿eh? Puede que aprueben, puede que no, pero hagan lo que puedan. Y acá les digo, no, este examen, te veo capaz, la verdad que este examen es un examen que vas a poder hacerlo, te veo seguro. La verdad que lo vas a probar. Y en definitiva es el mismo examen, tanto para uno y tanto para el otro. Pero ¿saben qué? Hasta está comprobado estadísticamente de que no se trata de la persona, se trata realmente de esa actitud previa que nosotros tuvimos. Porque si yo le estoy diciendo a esa persona, ¿sabes qué? Eso lo vas a poder lograr, lo vas a poder hacer, vas a poder realmente aprobar ese examen, uno ya lo hace con otra predisposición, ¿verdad? En cambio, a los que no, en definitiva era lo mismo. Entonces Dios me hablaba así de esa manera a la hora de poder enfrentar un reto, a la hora realmente de ir hacia adelante, de que a veces nosotros mismos somos lo que no creemos en esa influencia, en ese impacto que el reino de Dios vino a hacer en nuestra vida. Y a veces estamos así con esa actitud previa y que la circunstancia de ese momento empieza a determinar cómo yo voy a actuar frente a ella, porque el desánimo y el pesimismo y la falta de optimismo que pueden haber tenido ellos, eso pudo repercutir. Entonces estamos anulando. Por eso debemos realmente ser como entender de que necesitamos estar en el lugar correcto. Por eso yo le decía, tengamos puntos de referencia, pero necesitamos personas que hayan pasado por cosas que nosotros pasamos, personas que lo hayan vivido y que tengan hoy las herramientas para ayudarnos, para sacarnos de ese lugar y para plantarnos una visión. ¿Saben qué? Cuando hablaba justamente del reino de Dios avanza, nosotros podemos ver y ha pasado, yo he visto gente que se ha ido de la iglesia y ha vuelto, pero en alguna manera he notado cómo ha peleado en su mente, en su espíritu. Y ya piensa, no, la iglesia ya cambió, no es la misma de antes. Ya no sé, ya no me siento bien, ya no me siento cómodo. Ya no quiero estar ahí o mejor me voy. Y muchos terminan casi ya ni volviendo, ya directamente desisten. Pero claro, la iglesia va cambiando. Y justamente cuando el Paz hoy hablaba acerca de que nosotros tenemos que aceptar un sistema, justamente Dios me hablaba de eso, ¿no? De que vienen esos cambios y quizás el que viene ya se queda como amando y abrazando lo que fue, pero la iglesia está en expansión, la iglesia está en movimiento, la iglesia está en avance. Entonces, uno entra de allá afuera y cree que no encaja. Ya no te abrazan como antes te abrazaban, pero te quedabas un ratito ahí y ahora no, ya cosas que no te dan bolilla, algo así, no pueden decir. O sea que ahora hay cosas que hacer, ¿o no? Ahora tenemos instituto, ahora tenemos, no sé, el sonido está recontraactivado. La universidad. Tenemos la universidad. Ahora ya no estamos sentados en una silla, ¿verdad? Entonces, para eso nosotros
información, a que se pueda ver. Podemos quedarnos tranquilos. Anoche hablaba con un joven y le decía, antes que cierres la puerta, necesito que me des una oportunidad de poder hablarte. Y saben que algo que Dios me habló es que era una persona muy nuevita, lo había delegado, no había hablado con él. Y estaba así haciendo su seguimiento por medio de ellos. Pero yo le hablaba, eran casi la 1 de la mañana, le pedí disculpas porque Joaquín me dice, anciana, fíjate que mira, no viene más que esto. Y yo dije, ay, ¿cómo puede ser? Porque Dios me mostró su cara cambiada, su rostro cambiado. Dios y agarro y lo primero que le digo, ¿sabes qué? Necesito que me des una oportunidad de poder hablarte. Porque Dios me mostró tu rostro cambiado. Dios me mostró realmente que ya no estabas cargando ese dolor, esa herida. Dios me mostró un rostro resplandeciente. Y si Dios me lo mostró, quiero que vos me des la oportunidad de poder hablarte. Y Él me hablaba y me agradecía todas las cosas que le decía. Y después me dice, ¿sabes? No tiene foto en su chat, no sé quién es. Y la verdad que eso trajo un peso a mí. Porque dije, y justamente yo preparando todo esto, ¿no? Donde nuestra voz tiene que ser oída, donde yo tengo que impactar, donde tengo que ser reconocido, donde el poder tiene que ser visto. Entonces le busco en el chat que tenemos en el grupo, la fotito, donde yo te digo, pasa que yo no he estado el lunes, no puedo ir al taller a veces, pero mira, acá te mando una fotito, la de la cruz soy yo. Y agarra y me dice, es verdad, sí, la conozco, pero no la sacaba. Entonces, ahí es donde Dios me afirmó esto en mi corazón. De decir, ¿lo estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Verdad? ¿De qué manera yo lo estoy haciendo? ¿De qué manera yo estoy impactando? Y yo algo que oraba anoche le decía, Señor, no permites que yo deje de impactar el corazón de otra persona. No permitas que yo no llegue al corazón de otra persona. Entonces ese chico me dice, yo mañana no puedo ir, pero sí quiero verla el lunes. Entonces le dije, yo quiero ser esa persona que te lleva a un reto. Yo quiero que desafíes a Dios. Porque Dios me lo ha hablado acá, que necesitamos de personas que nos lleven a un reto, a nuevos desafíos. Entonces dije, Señor, me doy cuenta que aún hay cosas que dejamos, hay cosas que postergamos. No era mi intención. Yo le decía, yo le hacía saber que estaba yo muy atenta de él y de su seguimiento. Y él sabía y me decía, estamos orando esto y esto y esto por vos. Y justamente hoy pregunté por vos, pero él necesitaba, ¿no?, saber que no estaba solo. Y hay muchas veces que nosotros podemos decir, vamos a darle esa total dependencia a Dios. Pero la verdad, Dios nos ha llamado a que nosotros seamos lo que llevemos a esa persona a conocer su corazón. Y hay un poder y hay una autoridad y hay herramientas en nosotros para poder llevar a esa persona a ese lugar, posicionarlo y darle una visión correcta hacia dónde tiene que llegar y lo que tiene que alcanzar. Amén. 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 Creo que con lo que fue hablando la anciana, creo que el Espíritu Santo fue direccionando hacia un lugar diferente de lo que era la prédica y el mensaje, porque creo que también quiere afirmar mucho en nuestro interior quiénes somos en Él.
Porque como bien decía, el poder es de ser y hacer, y el enemigo se mete mucho con eso. El enemigo atenta mucho contra el ser de cada uno de nosotros, diciéndote que no podés, que te falta preparación, que quizás tuviste o no tuviste, y con el hacer te va a costar, te va a doler. Y es por eso que muchas veces nos podemos limitar al momento de hacer algo para el Señor. Por ahí en nuestro corazón está toda la intención, todo la ímpetu de poder hacerlo. De cuando me mandan a hacer algo, el anciano, el mentor, el unánime, poder hacerlo. Pero quizás a medio camino pasa algo. Porque en ese camino, cuando nosotros nos dirigimos a hacer algo, es cuando nosotros decidimos qué poder vamos a dejar que fluya. Es cuando nosotros decidimos si vamos a dejar que fluya el poder de Dios o el poder del enemigo. Porque el poder del enemigo nos anula, nos separa y nos desconecta. Por eso que nos puede pasar que diciendo, me mandaron a orar porque me está pasando una situación en casa. Y estamos desesperados porque nos pasa una situación en casa. Nos puede afligir, nos puede enojar, nos puede entristecer. Y me dijeron, ve a orar. Y yo sé que eso es bueno porque me lo aconsejaron y sé que todos queremos que Dios responde las oraciones, ¿sí o no? Sí. Pero ¿por qué nos frenamos en el medio? ¿Por qué nos frenamos cuando estamos yendo? Hoy voy a orar. Y voy a mi lugar. Y me pongo en mi cuarto a orar y de repente me dormí. O me distraje. ¿Por qué? ¿Por qué hay ese límite ahí? ¿Por qué nos topamos con algo que no nos deja ir más allá? Porque justamente es lo que la anciana mencionaba acerca de una ciudadanía. Nosotros pertenecemos a un reino. Pero cuando se nos anula esa pertenencia, no nos damos cuenta dentro de tanto que el Señor nos ha dado, dentro del ruido, dentro de las movidas del día a día, perdemos el enfoque por un momento y decimos, no, yo no merezco eso. Yo no puedo avanzar más. Pero el Señor es claro y te dice, todo lo puedes hacer. Tenés que creer que podés hacerlo. Y ese es el impacto de Dios en tu corazón, para que ese impacto sea para otros. Tú tienes que ver que la iglesia quizás ahora somos 200, 300, pero cuando éramos 50, ¿cómo llegamos a los 300? Porque hubo un impacto en uno que impactó a otro. ¿Ves que si sabes operar en poder? ¿Ves que si sabes operar en el ser y el hacer? Porque de ti pudo llegar alguien nuevo. De ti pudiste hablarle a alguien, no, fui a la iglesia y no, tremendo, hablaron de esto, de que tengo que crecer, tengo que aprender. Ah, mirá, yo sabés que justo estaba buscando una iglesia. Y parece chiste, pero por ahí lo que se te habló el domingo es justo lo que una persona estaba necesitando en la semana. ¿Sí o no? Justo lo que se te habló el domingo se te acercó alguien en la semana, en el trabajo, en donde te paraste a parar el colectivo y te dijo, oh, ¿sabes? Puedo confiar en vos. Y de repente, esto me lo habló el Señor. ¿Ves que sí puedes operar en poder? Pero ¿qué pasa? Tenemos que entender que el enemigo nos sacude con violencia. Y la anciana te mencionaba que en Mateo dice que el reino sufre violencia. ¿Por qué sufre? ¿Porque le duele? No, no sufre porque le duele. Sufre porque hay un choque. Decirle al lado, choque. Y chócalo ahí con el codo. Despacito. No te vayas a zarpar. Hay un choque de reinos. Decirle al lado, hay un choque de reinos. Y me gusta algo, y el Señor me llevaba a este punto mientras hablaba de la anciana. La anciana mencionó un punto acerca de la cultura del reino. Y yo veía que en la cultura que nosotros tenemos en Argentina, le hacemos frente a todo, ¿no? ¿Sí o no? Si el colectivero no te paró, si fuiste a comer a un lugar y se tardó 10 minutos más en traerte la comida y vino fría, estoy pagando 7 lucas, una ensalada y me faltó el pollo. Estoy pagando un pollo con papas no haced, pollo al verdeo y me vino frío. A ver, ¿quién me dice? Ay, sí, uy, no, le habrá picado la cocina.
No, ¿quién? A ver, mozo, está frío. No, yo no pedí esto. Pedí el vaso grande, no el chico, cámbiamelo. Pedí menta, granizada, no menta sola. ¿Somos así? ¿Sí o no le hacemos frente o no le hacemos frente? ¿Sí o no? ¿Pasa en casa? Ay, algo hacemos frente. Entonces somos entendidos también en ser violentos. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema que nos enfrentamos? Es que no somos violentos con quien debemos de ser violentos. Porque si el colectivero no te paró y vos ibas con el tiempo ajustado, lo mandaste a la terminal de colectivos. Hijo del Altísimo. Pero cuando el diablo te dice, vos no podés, sí, diablo, tenés razón. Yo no puedo, tenés razón. Es decir, que nosotros mandamos a la terminal del colectivo todo lo que Dios te trabajó en... ¿Cuántos años llevas en la iglesia? ¿10, 15, 20, 5, un año, meses? No importa. Dios hizo algo en ti. Y eso te capacita para operar en el poder. Pero atento iglesia. Tenemos que entender que tenemos que ser violentos con quien nos toca ser violentos. Y es con el adversario, el enemigo. El chanclas, como le dice el Paz. El nombre que le quieras poner. Tenemos que ser violentos con ese. No con el esposo, la esposa, el hijo, la hija, mamá, papá, la abuela, el abuelo, el perro, el dueño. Tenemos que ser violentos con el enemigo porque él quiere venir a sacudirte lo que Dios está haciendo en ti. Y déjame decirte algo, Dios, anótate esto, Dios creó al hombre con un instinto de poder. Por eso el hombre quiere más. Por eso siempre quiere algo más. Algo le hace falta y busca hacerlo. Siempre se quiere movilizar. Falta algo, hay que hacerla. No tengo plata, tengo que generar plata. No tengo que comer, tengo que ir a comprar a comer. No tengo comida, tengo que hacer algo. No tengo ropa, me tengo que ir a comprar ropa. Se me arrugó, me tengo que planchar. Algo tengo que hacer. Somos entendidos en el poder. Pero tenemos que tomar el poder correcto. Porque el poder de Dios te hace que puedas derribar los argumentos de Satanás. Y eso es lo que tienes que llevarte en tu espíritu. Eso es lo que tiene que estar en ti detonado semana a semana. Que si viniste el domingo pasado y te dijo el Espíritu Santo está sobre ti, dices, amén, va, el Espíritu Santo está conmigo. Y hasta que llego al otro domingo, ¿el Espíritu Santo se fue o se terminó? No, sigue estando contigo. Pero te va a empoderar todavía más y más. Pero no te lo olvides, que no se te pase en la semana. Y el Espíritu Santo está contigo. Algo que el Señor a mí me trabajó en esta semana cuando me dijo la anciana, nos toca predicar el domingo. Dije, bueno, va que va. Dije, pues me peleé con algo y dije en mi interior, pero sé hacerlo, ya prediqué antes. Le dije, ¿por qué? ¿Qué me está costando? Y ahí dije, ay, está viendo un choque. Un choque porque realmente dice, no, te falta preparación. Te faltan los títulos. Te falta más. Te falta esto, te falta... Y sí, nos faltan cosas. Sí, la verdad que sí. Pero te digo algo, a Jesús no. Y ese es el que está conmigo. Ese es Jesús, el varón perfecto al que yo voy, a la estatura que yo voy, ese está conmigo. Y dice, por cuanto me ha ungido el Espíritu Santo para dar buenas nuevas, ¿sí o no? Al perdido, para pregonar libertar a los oprimidos, al cautivo. Está en nosotros. O sea, está patentado acá en nuestra constitución del reino que te dice, el poder está sobre ti cuando vino el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ya vino. Entonces vino el reino y con el reino vino el poder. Entonces el impacto que hace en nosotros cuando nos choca con nuestra cultura, nos choca con nosotros mismos, digo, wow, Señor, es verdad. Pensaba que tenía que gritarle a mi hijo para que enseñarle, pero ahora entiendo que no le tengo que gritar. Me tengo que sentar y hablar, escucharlo y ministrar el corazón. Entiendo que ahora cuando en mi casa falta dinero, no tengo que desesperarme, no tengo que correr al banco por un préstamo, sino que tengo que orar, tengo que ocuparme de tus asuntos, porque Él dice, buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás será añadido.
Es por eso que tienes que entender este principio de que tú perteneces a un reino. Y si el reino de Dios consta en una violencia, en un movimiento, como bien te decía la anciana, yo tengo que darme a conocer y no puedo quedarme callado, no puedo quedarme quieto, porque esté donde esté va a haber un conflicto espiritual. Si de acá sales y te vas a tomar el colectivo, quizás te encuentres a alguien que está ahí enojado hablando por teléfono. Hay un conflicto espiritual. Llegas a tu casa y por ahí te dicen, te estaba esperando con la comida, ya se enfrió. Hay un conflicto espiritual. Algo que va a querer atentar contra lo que Dios está poniendo en ti. Por eso hay que entender algo. Yo salgo de acá del servicio, pero no empieza acá la transformación. Afuera es donde se ve. Por eso tienes que sacarte el concepto, repite conmigo, la iglesia no son 4 paredes. La iglesia soy yo. Soy yo. ¿O acaso Jesús tenía un lugar de 4 paredes? No, iba a todos lados. Se movilizaba de acá, punta allá, y de ahí para allá. Tenía unas piernas de tanto caminar, me imagino el Señor. Un físico tremendo que tenía el Señor Jesús para hacer tal movimiento. ¿Por qué lo tenía? Porque él decía, yo sé que el reino está en mí, y yo sé que el reino no me va a poder dejar quieto, no me va a poder dejar estático en un lugar. Y quizás como iglesia nos hemos acomodado, nos hemos conformado a una forma de cómo debería de operar o ser los domingos, el lunes y el viernes para jóvenes. Pero tenemos que entender que eso es lo que el Señor te pone una forma, te pone una estructura, te pone el sistema para que puedas desenvolverte y movilizarte en esa visión. Pero nosotros no nos podemos aferrar a eso, porque si yo me aferro a lo que hoy me está sirviendo, no voy a poder agarrar lo que me va a servir mañana. ¿Me está siguiendo? Nos pasó algo cuando hicimos el cambio del nombre de jóvenes. Nos encantaba Rebel Nation. Es más, hasta allá yo pensamos el Rebel Camp, la Rebel Fest, el Rebel App, y todo con Rebel. Estábamos así como re locos porque el nombre nos quedó espectacular. Viene, pum, temporada nueva. Ahora van a ser Restore Youth. Y fue como... Dije, por un lado fue como, pero ya hicimos, ya pensamos, ya hicimos. Pero déjame decirte, Dios ya pensó también. Dios ya planificó, Dios ya habló, ya lo escribió y está acá. Solo que pasa que Él te lo va revelando. Y cuando dijimos, va Señor, por algo tiene un propósito, tiene una temporada. Y dijimos, vamos a cambiar a Restore Youth. Y cuando cambiamos a Restore Youth, se desataron un montón de cosas diferentes, para todos. Repartió parejo el Señor. Vino cambios, vino restauración, vino activación, vino movilizar, pudimos tener un congreso, podemos tener otro campamento, y tenemos muchas más cosas que hacer. Pero imagínense si nosotros nos aferramos yo soy Rebel Nation. ¿Viste que le cambió el nombre también a los discípulos? Imagínense si Pedro se aferraba, yo soy Simón, soy vara quebradiza. Soy débil, soy insignificante, soy un gusano. Pero dijo, no, sos Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. No, soy un gusano. Decirle de al lado, no te resistas. No te resistas al poder que Dios quiere darte. Amén. Así que esto me tiene que enseñar algo, que yo ya no puedo ser un pacifista espiritual. Yo no puedo ser alguien que hace la paz espiritual. Porque en tiempos de guerra, precisamente, no hay paz. Justamente ayer estaba viendo un fragmento de un anime y estaban justo en una guerra. Y en un momento, cuando ganan una oleada porque tienen una ventaja, se van y se van a dormir, se acuestan, se relajan. Pero de golpe se levantan porque por medio de una grieta que había en el territorio, el enemigo empezó a cruzar. Y ellos dijeron, esto es la guerra. Dice que ni siquiera podés descansar, que ni siquiera podés echarte a dormir, echarte a comer.
de tomarte 5 minutos para recuperar el aliento. ¿Esto es la guerra? Y yo decía, es verdad, porque el enemigo no te da tregua, ¿o sí? Entonces yo no le tengo que dar la tregua. Por eso yo, como iglesia y como hijo de Dios y ciudadano, yo cuando salga automáticamente tengo que estar encendido y avivado en que voy a ir a pelear. ¿En qué? Que voy a ir a pelear. Porque en la que bajaste la guardia, te durmieron. En la que bajaste la guardia, te encestaron la patada. En la que dijiste, vení, vino. El punto es que el enemigo está siempre ahí, va a estar ahí respirándote la nuca. Si uno dice la Biblia, anda como qué, león rugiente. Y yo me imagino un león hambriento, no creo que esté así como rascándose la panza, esperando a ver si viene, se cruza. No, está así insaciable, como vos después del domingo cuando tenés hambre. Insaciable, desesperado. Digo, ¿a quién voy a agarrar? ¿A quién? Empiezo a leer, empiezo a buscar carnalidad, olor a sangre. Acá hay debilidad, empiezo a buscar. Acá falta el reino. Este está inseguro. Acá. No, este no pertenece al reino de Dios. Este está dudando. Este le cuesta. Este piensa que estaba mejor antes de llegar a la iglesia porque estaba todo más calmado. Este está pensando esto. Y ahí es donde nosotros tenemos que decir, no. No. Porque el reino de Dios está sobre mí. Amén. Y eso quiere decir que yo estoy ungido y yo tengo el poder dentro de mí. Entonces todo lo que se levante, yo puedo ir a hacerle frente. Porque tengo la victoria de Jesús en la cruz. Amén. Cuando hay el conflicto de reinos, quiere decir que se disputa un territorio para que uno tome el otro. Pero déjame decirte algo, que esa es una ventaja que tenemos y que a veces nos podemos olvidar. Que cuando el reino de Satanás solamente está entronado donde no llegó el reino de Dios. Porque cuando el reino de Dios llega, automáticamente sabe que se tiene que retirar. Porque ya está derrotado. Y eso tiene que entenderlo. ¿Qué te está costando el día de hoy? ¿Que tu familia llegue? ¿Que tus hijos cambien? ¿Mejorar tus finanzas? Tienes que entender que eso ya lo tienes ganado. Tienes ganado eso, mi hermano. Ya tenemos ganado el territorio. Tenemos ganado. ¿Y para qué es esta investidura de poder? Para que cuando eso cambie en ti, tú andes confiado en el Señor. ¿Por qué? Necesitamos ir a buscar a los demás que no entienden esto, que todavía no lo han recibido. Es como cuando te cae la ficha de algo y tengo que contárselo al mundo. Te pasa algo, tengo que contarle a mi mamá, tengo que contarle a mi papá, tengo que contarle a mi amigo, a mi amiga que me pasó esto. ¿Sí o no? Cuando el reino de Dios viene a tu vida, tengo que contarle a todo el mundo lo que tengo en mi interior. Tengo que decir, vos que estás ahí en la droga, ¿sabes? Hay algo mejor. Vos que estás en el alcoholismo, hay algo mejor que el Señor te puede dar. Hay vida. Vos que estás sufriendo por tus hijos tienen remedio, tienen cambio. Deja de preocuparte. Y eso me ha pasado a mí. Mi testimonio es ese. Mi papá y mi mamá, cuando llegaron a la iglesia conmigo, ellos dijeron, yo le entrego a mi hijo al Señor. Lo encomiendo a que lo trabajen. Pastores, acá mire, así está, trabájenlo. Ahí va. Y ellos tuvieron fe. Porque creyeron en Dios. Creyeron en que Dios iba a hacer la obra. ¿Fue costoso? Sí, no voy a decir que fue todo color de rosa. Pero el proceso es proceso. Pero en el proceso hay avance. Y en el avance está el reino de Dios. Y en el reino de Dios está el poder. Y en el poder está la manifestación. Y en la manifestación están las señales. Y en las señales están las maravillas. Y dentro de todo eso, ¿quién está? Estás tú. Estás tú que tienes y portas ese reino y ese poder. Estás tú que lo crees. Porque dice, estas señales seguirán a quienes. Al que cree. Y anteriormente te dice, él cree que todo te es posible. Una y otra vez el Señor te afirma que creas. Hazlo, ejecútalo, no lo dudes. Y eso es lo que tenemos que hacer en este tiempo. Amén. Tenemos que entender que el reino tiene un poder. El reino está en nosotros. Y nosotros somos el canal de manifestación para que ese reino opere. Y eres testigo en esta casa. Han pasado testimonios, domingos seguidos con testimonios. ¿Y eso qué te deja ver? Que Dios se está moviendo, que Dios hace,
que Dios es. ¿Y qué te está llamando a hacer? Que tú también lo hagas. Que tú te levantes y creas y digas, voy a orar por el enfermo, voy a orar por el necesitado, voy a orar por mi familia, voy a orar por mi casa. Pero ya no desde el Señor te pido, por favor, que lo cambies. No, Señor, yo pertenezco al reino, pertenezco al reino de los cielos. Tengo derechos y tengo obligaciones. Pero hoy, el día de hoy, yo vengo a decirte que mi familia está ganada por ti, está ganada por tu reino. Porque cuando el reino de Dios llega, el territorio y el gobierno de Satanás tiene que ser desplazado, tiene que ser removida las tinieblas, tiene que ser removido el caos, el conflicto, la tristeza, la depresión, la ansiedad, el pasado. Porque ese es el punto. La anciana decía, tenemos que ser puntos de referencia. ¿Por qué crees que está tan normalizado hoy la ansiedad? Porque los puntos de referencia, los famosos influencers, a corazón abierto, como le dicen, en redes sociales. Tengo ansiedad, tengo depresión, tengo miedo, tengo inseguridades, tengo complejos con mi cuerpo. ¿Me están entendiendo? Recientemente vi una nota en Infobae que una cantante decía, me diagnosticaron, la famosa Tini, la triple T, dijo, me diagnosticaron ansiedad. Y todos los fanáticos de ella, ¿qué? Ahora se van a sentir con el derecho, el poder de decir, yo tengo ansiedad. Pero si nos levantamos nosotros a decir, yo tengo sanidad, yo tengo luz, yo tengo verdad, yo tengo poder, yo tengo inteligencia emocional, yo tengo habilidad, yo tengo consejo. Se tienen que levantar los demás y decir, wow, yo quiero eso. Yo quiero eso de parte de Dios. Yo lo quiero recibir. Yo quiero que el reino invada mi vida, así como lo hizo con esa persona. Así como lo tocó y lo cambió. Quiero que el reino lo haga en mi vida. Pero necesitamos despertar hoy. Hoy, mis hermanos, mis compañeros de milicia, nos tenemos que parar en la línea de batalla. Ya dimos tregua. Ya pasó. Terminó la tregua. Terminó el decir, listo, me relajo. Hoy nos tenemos que levantar y empezar a pelear. Porque el reino sufre violencia. Hoy en una de las alabanzas que se llamaba el poder de la resurrección, decía, resurrección, decía que Jesús, dice, no fue un grito de dolor, sino el de un gladiador que a su enemigo, ¿qué? Venció. ¿Qué? Venció. ¿Qué? Así tienes que declarar cuando tú oras, creyendo que el enemigo está derrotado. Porque no es un grito de que me duele que no me escuchen, es un grito de Señor, aunque ahora no me están escuchando, yo sé que el enemigo está derrotado y está vencido. Yo sé que el enemigo está mordiendo el polvo, porque así tú lo has dejado con esa victoria en la cruz. Y Señor, termino conmigo, Señor, el día de hoy, yo declaro con un grito de fe y de convicción y de poder que el enemigo está derrotado. Hoy me levanto como una iglesia empoderada para manifestar el reino de Dios en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y para ir terminando, queremos inyectar este poder que está en cada uno de nosotros, pero necesitamos que sea visto y sea demostrado. ¿Saben qué? El pastor hoy hablaba acerca del sistema y la verdad que el sistema de este mundo, la verdad que es ligero para captar la atención de la gente, como por ejemplo esto que nombraba Joaquín. Ustedes fíjense en que hoy el sistema del mundo se adapta muy rápido para captar la atención y para captar, digamos, para que la gente pueda visualizar eso e ir atrás de eso. Fíjense en que hoy por ejemplo tenemos el mismo WhatsApp. ¿Qué pasa con los audios? Ahora los recontra poder reproducir. Yo estaba, ¿cómo se llama? Sí, acelerar. Yo estaba también viendo algo en Infobae y dice que se ha observado que la mayoría de las personas cuando ve un video en YouTube o algo en YouTube va a la tuerquita arriba y empieza a
acelerar todo lo que ve. Ustedes fíjense en cómo todo cómo se va adaptando y cómo la gente se va adaptando a lo que planta el sistema de este mundo. Por eso nosotros como hijos de Dios tenemos que ser rápidos en el accionar. Amén. Señor, manifiéstate ahora. Señor, queremos verlo ahora. Eso tiene que suceder. Estamos viviendo una era de la inmediatez, donde la gente no sabe esperar, donde la gente no tiene visión, donde la gente dice, no, eso me va a llevar 5 años, eso me va a llevar 10 años, hasta que yo esté así, hasta que yo me vea así, va a pasar mucho tiempo. Entonces la gente, ¿qué hace? Abandona, aborta los sueños de Dios. Y hoy podemos ver asimismo lo que es comunicaciones, los chicos sabrán, hoy las series. Una persona, la verdad que es tremendo eso, yo algo que valoro mucho en mi tiempo, y no soy una persona que mire tele ni películas, me encantaría que capte un poco mi atención, pero no es algo que me agrade ver, pero yo no puedo creer, a veces discuto eso con mi hija, ¿cómo puede ser una serie que se termine en un día? No sé cuántos capítulos tiene una serie, 8, 12, 14 capítulos, no sé. Y cuando, ¿se acuerdan antes? Por eso hoy por hoy vemos la tele que abunda, ¿qué? Pura violencia, inmoralidad. Vemos, creo que estaba leyendo, lo que más tiene rating en la tele es el Gran Hermano. Porque ¿qué pasa? Hoy por hoy hasta en eso decayó mucho. La gente no mira ya telenovelas y digamos, mañana veo el próximo capítulo. Si acá lo puedo ver, en la tarde me veo todo el capítulo. Antes nosotros, ¿se acuerdan cuando veíamos en mi época los simuladores? Todo eso, que teníamos que esperar hasta el otro martes para ver cómo seguía. Eso ya se terminó. Eso ya no funciona. Por eso hoy están protestando los actores, las actrices, que no hay trabajo, que la cultura del no sé qué. Pero ¿qué pasó? El sistema que está plantado está acelerado y la gente está siguiendo, y la gente, eso captura la atención de la gente. Lo captura, va atrás de eso. Entonces por eso yo hablaba de una demostración. Yo creo que si realmente somos esa iglesia desafiante, esa iglesia, el modelo que Jesús plantó con una demostración de lo sobrenatural, eso va a empezar a impactar y captar la atención de la gente. Por eso nosotros necesitamos ese poder que Jesús nos ha dado. La gente está usando ese poder para otras cosas. Yo sigo mucho a un neurocirujano, se llama Mario Puig, no sé si lo conocen, es muy conocido, pero él, por ejemplo, es millonario, de verdad, y él es neurocirujano, y él cuenta que él 25 años operó a la gente. Y él creía que Dios, obviamente reconoce que esa habilidad es parte de Dios, le encanta la ciencia, le encanta la medicina, pero él decía, yo pude darme cuenta que la gente sanaba por escuchar. Y dice que él empezó a estudiar acerca de eso. Y hoy es un hombre que da conferencias en todas las naciones. Y dice que la mayoría de las personas que lo van a ver, que pagan por sus conferencias, por sus retiros, son personas que están enfermas. Y él dice, yo pude ver y pude comprobar que esas personas, por el oír, han sanado, han salido de la depresión, han salido de la ansiedad, han salido de trastornos psicológicos. Entonces yo decía, ¿eso de dónde viene? ¿De dónde vienen todas esas cosas? ¿Eso quién lo tiene? Lo tiene la iglesia. Eso lo tenemos nosotros. El poder de la palabra de Dios. El poder de su palabra para poder irrumpir la obra del enemigo en la vida de la persona, para que esa persona sea sana.
Si nosotros queremos entrar al sistema de este mundo, hay muchas otras cosas a de las cuales uno podría tomar, pero ninguna va a ser la verdad lo que traiga esa garantía a nuestra vida. Lo que realmente pueda tener el peso y el sello de Dios. No hay otra cosa más que lo sobrenatural de Dios en nuestra vida. Entonces debemos de buscar y de fortalecer esa estructura que Cristo plantó, que Jesús plantó. Hay un sistema que la iglesia tiene que llevar. Hay un sistema que también es dado para la iglesia, no solamente para el mundo. El mundo sabe usarlo. De verdad que la gente va atrás de todo lo que ve y de todo lo que oye, pero eso también tenemos que traer esa manifestación aquí adentro, a esta casa, al reino de Dios. Esa manifestación tiene que ser visible, tiene que capturar, eso se tiene que ver, eso se tiene que demostrar, eso se tiene que demostrar. Y entender que también creemos que podemos operar en lo inmediato de Dios, de orar por una persona y que esa persona pueda ser sana en el nombre de Jesús, que pueda ser libre, que llamar a un ciego y declarar que se va de este lugar viendo. Porque esa demanda pone el sistema de allá afuera, lo inmediato, y la gente lo compra y la gente lo quiere. Tiene lo inmediato, porque esa es la satisfacción. Y nosotros como hijos de Dios necesitamos vivir de esas satisfacciones, porque esas satisfacciones nos posicionan en el lugar que nosotros nos corresponde y que nos traen el gozo y nos dan sentido de pertenencia. Exacto. Y nos llevan a decir, estoy en paz con lo que estoy haciendo. Amén. Nos llevan a decir, estoy en paz con lo que estoy haciendo. Yo quiero hacerme ver. Por eso yo decía, yo tengo que hacerme ver. Tenemos que hacernos notar. La iglesia tiene que ser esa levadura, esa influencia. Tenemos que hacer evidente ese poder. Iglesia desafiante. Y una iglesia desafiante, una iglesia que te desafíe. Por eso yo decía, muchos pueden llegar y decir, acá te retan, acá te desafían, acá te hacen estudiar, acá te hacen... Y no pueden ver que te quieren llevar a avanzar, que te quieren llevar a un crecimiento, a un rompimiento. A darnos las herramientas para ejecutar ese poder. Tenemos que verlo así de esa manera, son herramientas para ejecutar ese poder. La iglesia tiene que ser esa, la iglesia que está en la vanguardia es la que entrega herramientas para ejecutar el poder de Dios y ver la manifestación sobrenatural de Dios. Entonces, la iglesia se tiene que hacer notar, ese poder tiene que ser visible y ese poder tiene que ser tangible. Tenemos que aún seguir siendo precursores de muchas cosas. Entonces, por eso es necesario, hablábamos y yo quise añadir a esta prédica la visión. Yo quise añadir a esta prédica de verdad la visión. Tenemos el poder de la lengua. Hemos conocido y cuánto nos hemos entrenado en esta casa y sabemos el peso que tiene la palabra de Dios para sanar, para liberar, para restaurar. Sabemos el peso que tiene la palabra de Dios. Y nosotros como hijos de Dios, aún viendo, y no diga que está mal, pero viendo quizás a otros allá afuera, tomando aún cosas del mundo, y ver también lo sobrenatural de Dios ahí. Entonces, tenemos un respaldo. No nos olvidemos de esto. Hay un reino de Dios
a tomar esa conciencia. Y de verdad yo quiero el día de hoy hacer un llamado a esas personas. Yo he visto mucha gente aquí el domingo pasado y el próximo domingo también, el anterior, domingo también. Vi mucha gente aquí, realmente lo he visto que han recibido, que han podido capturar, que Dios, la presencia de Dios ha estado aquí. Realmente yo he visto lo que el Señor ha hecho. ¿Cuántos creen que tienen un poder? Amén. ¿Cuántos quieren hacerse visibles? Amén. Hacerse notar. Amén. ¿Cuántos quieren impactar? Amén. Necesitamos impactar. ¿Qué has visto? ¿Qué has visto? Es importante que puedan visualizar. ¿Cómo has visto a tu familia? ¿Cómo has visto a la gente de tu barrio? ¿Cómo has visto a tu amigo? ¿Cómo lo viste? Iglesia, empecemos a visualizar. Iglesia, empecemos a ver. Para ir atrás de eso necesitamos ver. Necesitamos ir. Necesitamos ver para ir atrás de eso. ¿Qué estamos viendo? Por eso el sistema de allá afuera te muestra, te exhibe, capta tu atención. Pero el Señor también ha establecido un sistema, una estructura aquí dentro de la iglesia. Y nosotros tenemos que ser capturados el día de hoy. Nuestro corazón tiene que ser capturado. El Señor quiere llamar tu atención el día de hoy y llevarte a que puedas en este día hacerte notar. Hay una influencia que necesita el mundo. Hay una influencia y hay una voz que necesitan allí afuera. Nosotros tenemos ese poder. Portamos ese poder, un poder legítimo. Un poder legítimo para sanar, restaurar, para bendecir. Un poder legítimo para multiplicar, un poder legítimo para prosperar. Visualízate, mírate. Necesitamos, como decía el pastor, la visión es un filtro. Cada uno de nosotros sabe lo que debemos dejar y sabe lo que debemos llevar. ¿Qué necesitas dejar el día de hoy para poner en marcha esa fuerza, el poder? ¿Qué necesitas soltar para hacer evidente el reino de Dios? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas soltar? Cada uno de nosotros sabe qué cosas escoger, qué cosas tomar. Hay un punto de referencia. Hay algo que te va a llevar a un reto. Hay personas, una autoridad dentro de esta casa. Necesitamos trasladarnos, ir, avanzar. Pero antes debemos de soltar y tomar lo necesario. Así como dijo el pastor, Moisés solo le creyó a Dios. Le ha creído.
declara aquí en la Constitución del Reino y dice: por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Y hoy, con lo que te despojes el día de hoy, dejando el pasado atrás, dejando el peso que has cargado al día de hoy, si fue tristeza, fue desesperación, si fue enojo, si fue frustración. El Señor me habla de que muchos se han sentido frustrados en este punto por lo que has querido hacer y no se ha concretado. Dice el Señor que te despojes el día de hoy de todo ese peso. Hoy tú sabes lo que tienes que dejar delante de Dios el día de hoy. Porque eso va a hacer que tú puedas avanzar en poder, puedas avanzar con una victoria en ti, puedas avanzar con los ojos puestos en Jesús, porque Él es el que te perfecciona. Él es el que el día de hoy te conduce, te empodera y te guía para que tú puedas avanzar en el día a día. Tienes que entender que el Espíritu Santo está contigo, mora contigo, y ese impacto, esa referencia que en este tiempo tienes que construir junto con el Señor, empieza hoy, porque lo imposible se queda en el pasado. Porque lo que no pudiste hacer hasta el día de hoy, eso ya es cosa del pasado. No importan los no puedos que hayan salido de tu boca. No importan los yo puedo solo que hayan salido de tu boca. No importan los no quiero que hayan salido de tu boca. No importa lo que difícil que está esto que ha salido de tu boca. Hoy el Señor te da un punto de partida en perseverancia, en fe, en poder. Porque eso es lo que hoy te está entregando el Señor. Eso es lo que hoy está depositando en ti. Una activación. Hoy el Señor está activando en ti esa parte que a Él lo distinguía tanto, que era el poder sobrenatural, que era hablar sin miedo, que era predicar porque tan cercano Él se sentía al corazón de Dios, que salía de Él lo que el Padre le hablaba y el Padre era. Tengo el sentido de que muchos de ustedes no han querido avanzar porque dicen: me cuesta orar en la semana. Porque dicen: no me acerco a Dios lo suficiente. Pero esos son solo pretextos que el enemigo te pone en tu cabeza. Porque Dios te está esperando y Dios te está haciendo un llamado. Hoy Dios te está haciendo un llamado a ti, hijo de Dios, a ti te está llamando. Hoy te está llamando a que te reconozcas y te identifiques con Él. Porque una vez que entras a ese reino y tu mentalidad cambia a tal punto que tú entiendes y dices: lo que hoy necesito yo es el reino, y lo que se tiene que mover afuera es el reino. Vas a ver que tú te vas a acercar a Dios, porque ya va a estar en ti la convicción firme, inamovible, en tu espíritu, en tu ser, en tu mente, en tu corazón, de que tú perteneces al Padre y de que el Padre está en ti. Eso es lo que el Señor quiere dejar en tu corazón el día de hoy. Que tú entiendas que el reino está en ti, y lo que estuvo ayer ya quedó en el ayer. Por eso pon tus ojos hoy en Jesús, porque Él te va a perfeccionar y Él te va a levantar. Y por medio de ti, las personas que has querido que lleguen a ese lugar, que se te están viniendo a mente en este momento,